Siempre tengo como 800.000 lápices, ahora no tengo ninguno, weón. Estás escuchando Actividad Deportiva al Aire. En actividaddeportiva.cl presentamos su programa deportivo Actividad Deportiva al Aire, bajo el auspicio de Comunicaciones S.p.A., servicio de avisos legales para difundir en distintos medios de comunicación, diario o radio. Participan Félix Gatica, Francisco Muñoz, Francisca Campos, Pablo Vera, Tomás Meller, Eduardo Duarte, Felipe Arancibia, Fabián Navarro y Toño Rodríguez. Edición periodística Freddy Valenzuela Medo, bajo la dirección de Vladimir Araya Correa. Todo el fútbol y deporte del planeta. Aquí comienza Actividad Deportiva al Aire. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Hola, 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 ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te saludamos muy, pero muy buenas noches. Ya estamos comenzando una nueva sesión de nuestro programa Actividad Deportiva al Aire, como todos los lunes a las 21 horas, siempre tocando temas interesantes, temas del deporte en general, del polideportivo. Hay muchas buenas noticias este fin de semana, sobre todo porque me quiero acordar de un deportista que con gran sacrificio recorre muchos lugares en Europa, en América. Es un muchacho joven, es un muchacho que estuvo en los Juegos Olímpicos, de hecho, y Marcelo Tomás Barrios, ¿ah? Porque es un tipo sacrificado, porque es un tipo que está ahí, y le quiero mandar un gran abrazo. Lo conocemos a Tomás Barrios, y porque ayer logró un gran triunfo
para él, para su familia, para su equipo. Ganó en Alemania, ganó este Challenger 80 y es importante para el tenis chileno que un chico que está ahí, que pelea, que lucha, que siempre está tratando de surgir en el deporte con muchas ganas y mucho empeño. Así que lo quiero saludar a Tomás Barrios, como muchos deportistas que este fin de semana nos dieron muy buenas noticias. Freddy Valenzuela Medo quien te saluda, bajo la dirección de nuestro director Vladimir Araya Correa, porque esta noche vamos a tocar un tema pero muy, muy interesante. Un tema que tiene que ver con las sociedades anónimas, sociedades anónimas deportivas, que están instauradas desde un buen rato a esta parte, sobre todo en el fútbol profesional chileno. Por allá el 2005, una ley que se crea el 7 de mayo, por ahí yo leía de ese año 2005, la ley 20.019 o 2018. Bueno, ahí lo vamos a hacer más certeros. Pero esa ley da inicio a las sociedades anónimas deportivas, donde entra el fútbol profesional chileno y donde esta noche vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y de muchas cosas que han producido estas sociedades anónimas en el fútbol profesional chileno. Tenemos buenos invitados, como tú ya lo puedes ver. Estamos en el Facebook Live, recuerda, de Actividad Deportiva, ahí ya nos puedes ver. También estamos en actividaddeportiva.cl a través de la web y a través del app en audio. Nuestro director, Vladimir Araya Correa. ¿Cómo le va, director? Buenas noches. Freddy, un gran saludo. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos, tal como tú decías, para hablar de este tema tan importante que yo diría, no es que nos haya dejado, yo creo que la gran deficiencia de esta ley es que aún no nos deja nada. Pero bueno, acá tenemos a un experto, periodista, escritor, y vamos a hablar también a propósito de su libro que se refiere a estos temas, recordar en los 90 cuando Sebastián Piñera promulga esta ley, ¿cierto? Siendo senador, y después se convierte en uno de los principales accionistas también de Colo-Colo, con paradojas tan importantes como que muchos dicen que Colo-Colo con su patrimonio ni siquiera estaba cerca de llevarlo a la quiebra. Bueno, esos muchos temas. Agradecer a todos quienes nos están escuchando y esperemos que este sea un programa de su agrado. Sí, ahí estamos en el Facebook Live, recuerda, y saludamos a nuestros invitados, a Richard Sandoval, periodista, escritor de un libro importante, Colo-Colo ya no es de Chile. Richard Sandoval, nos conocemos hace harto. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches, muy gentil de tu parte por acompañarnos esta noche. Hola Freddy, muchas gracias por la invitación, gracias también a Vladimir, a Alejandro. Así es, aquí tengo en mis manos el libro, ¿no es cierto?, que salió, estaba sacando la cuenta hace exactos 9 años, ya el año 2012, en el mes de agosto del 2012 lo lanzamos junto al gran periodista Dante Faúndez, quien lamentablemente falleció hace muy poquito, hace algunos meses atrás falleció Dante Faúndez, gran vecino de la comuna de San Bernardo, así es que esta conversación de alguna manera también la hacemos en honor a él, al gran Dante que para él, para su vida, para su proyecto profesional, este libro significó muchísimo. Él fue muy, muy feliz en todo el proceso de la investigación, de la publicación de este libro. Qué bueno, hacemos el recuerdo para Dante también esta noche, un poco haciendo la memoria, Richard, y recordándolo porque él manejaba muy bien este tema, como lo manejas tú. Y también está nuestro estimadísimo amigo don Alejandro Sacur Plots, que siempre tiene la gentileza, y Alejandro también ligado al fútbol. En algún momento Alejandro fue dirigente de la Unión Española, conoce este tema, así que Alejandro querido, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Freddy? Gusto saludar también a Vladimir Araya, director, ¿cierto?, de este programa, y también a Richard Sandoval, que nos une, ¿cierto?, a los tres, en general a los cuatro, nos une una amistad en las comunicaciones, ¿cierto? Así que estamos siempre ligados no solamente al deporte, sino con Richard también a la música, con Vladimir también al tenis, a otras cosas. Así que un abrazo a todos y esperemos que de este tema tan importante como la ley, ¿cierto?, de Sociedad Anónima Deportiva,
que en estricto rigor coincido plenamente con lo que decía un poco Vladimir, todavía no ha aportado absolutamente nada, solamente dolores de cabeza a la mayoría, y seguimos con el romanticismo de todos los hinchas que en algún momento quisieran, ¿cierto?, ser parte de este proceso y que fueron dejados de lado. Así que bastante interesante el tema que podemos tocar y que podemos discutir, ¿cierto?, y ahondarlo más en profundo para ver si de alguna manera alguien a estos oídos tan sordos que hemos llegado, por lo menos se destapan y se puedan a la comunidad y al hincha deportivo propiamente tal. Claro, y un 16 de agosto, no lo quiero dejar pasar tampoco porque soy fanático y estoy ahí, y Richard a lo mejor también se acuerda, usted Alejandro Sacur y don Vladimir Arey, a lo mejor no es de la época de él, no le gusta, pero un 16 de agosto del año 1977 se fue el eterno, el gran Elvis Presley, un aniversario más de la partida del rey del rock. Así que hay un tema un poquito ahí cultural, musical que quería aportar. Richard debe acordarse bastante porque creo que era seguidor acérrimo de Elvis Presley. Ya. Yo era muy pequeño hace cuando... yo ni nacía todavía. Sale en mi juventud. Ya, perfecto. Y el 16 de agosto también nació la gran Madonna. Hoy día celebra cumpleaños Madonna. Increíble Madonna, Richard. Tú que también te manejas en el tema musical. Se maneja en todo, Richard. No, una cosa impresionante. Sí. Oye, que ladra el perro. Bueno, oiga. El perro de la sí, el Bob. Hay cosas en esta historia del fútbol profesional chileno porque uno no puede evadir, Richard. Porque en algún momento de estos equipos importantes del fútbol profesional, tanto Colo-Colo, la U, entre otros, que en algún momento se van a la quiebra por malos manejos también de corporaciones sociales. Y esas quiebras de estos equipos, hay, entre comillas, aprovechamiento de ciertos personajes, porque el tema económico y por lo que significa el fútbol profesional chileno, en la historia del fútbol, tal vez Alejandro nos va a decir qué pasaba antes en varios equipos, que los equipos eran de la gente. Por darte un ejemplo, en Alemania, el Dortmund, más del 50% de las acciones del Dortmund es de los hinchas, lo demás es de privado. Pero esto de las sociedades anónimas que ingresan al fútbol profesional chileno, porque estamos claros, no hay que ponerse una venda en los ojos y decir que esta gente que entró a lucrar. Richard. Sí. Bueno, estaba revisando aquí el libro, ¿no es cierto? Y bueno, a propósito de los personajes protagonistas de toda esta historia de la quiebra, por supuesto que hay toda una operación, podríamos decir, política, social, comunicacional, para generar en la sociedad la idea de que la privatización era una urgencia, era una necesidad, era una virtud. Y yo me quiero quedar precisamente con ese concepto. Se generó a nivel mediático una dicotomía entre un pasado de las dirigencias sinvergüenzas, poco profesionales, entre comillas, ¿no es cierto? Las dirigencias que tenían a los equipos sobreendeudados, con una incapacidad, comillas, ladrones, y lo nuevo que vendría, eso es lo que se instaló, que serían los nuevos empresarios, que sería gente de bien, gente muy decente. Ellos vendrían con un cúmulo de virtudes a desarrollar el fútbol a un nivel que antes no existía en Chile. Ese fue el relato que, digamos, se instaló y que lo instalaron los hombres más pudientes del país. Y aquí partimos por el personaje que es Sebastián Piñera. Ahí tenía mucha razón Vladimir cuando comenzó su intervención. Claro, Sebastián Piñera fue quien presentó el primer proyecto de ley en los años 90 como senador, imagínense los tiempos, para privatizar el fútbol chileno. Luego hubo otro proyecto en donde fue protagonista el senador Jorge Pizarro, que todavía es senador. Imagínense cómo funciona el sistema político,
lo que significa apernarse en el poder, y son estos mismos personajes que lideran la operación de las quiebras, de presentación de proyectos de ley, quienes luego llegan a ocupar puestos de propiedad en los clubes. El propio presidente Piñera, que utilizó a Colo-Colo, recordemos, hincha declarado de Católica, Sebastián Piñera, y él luego se convierte en un colocolino para usar al club como una plataforma política. Es un camino que no es novedoso, ya lo hicieron en otros países, otros personajes, ¿no es cierto? El ex premier italiano, no me acuerdo su nombre en este momento, o el caso de Mauricio Macri, como dirigente de Boca Juniors, a la postre presidente de la República de Argentina. Entonces, claramente estamos frente a una operación política comunicacional formulada por personajes que luego llegan a profitar de lo que crearon. Y acá voy a dar el nombre del señor Juan Carlos Saffi, que de seguro lo recordarán, ¿no es cierto? El síndico de quiebras de Colo-Colo. Y a mí me gusta mucho recordar a este caballero, porque fue una de las entrevistas más valiosas que tiene este libro. Este libro tiene entrevistas absolutamente inéditas, y yo ahí destaco la capacidad que tuvo nuestro proceso de investigación para lograr hacer hablar a Ricardo Lagos 2 horas de fútbol, y en este libro vamos a encontrar todo el pensamiento de Ricardo Lagos en torno al fútbol, y Juan Carlos Saffi. O sea, Juan Carlos Saffi nunca dio una entrevista, nunca más ha dado una entrevista, y a mí me tocó hacerle esta entrevista, un señor que verdaderamente daba miedo tenerlo enfrente. Y bueno, ¿cómo te explicas tú que Saffi, de ser el síndico de quiebras de Colo-Colo, el que llega a rematar los muebles, luego termina como dirigente y director de clubes, ¿no? Muchas cosas cambiaron para Saffi, dice aquí en la página 186, en sus casi 2 años al mando. No así su oficina, pues nos recibió en la misma Casa de las Condes que mantiene desde sus tiempos albos, con movimientos pausados a causa de un dolor en la espalda. El hoy director de Ñublense se refiere a Colo-Colo como una etapa superada, pero que dejó muchas heridas. O sea, cerrando la pregunta, lo que planteaba Freddy, claro, tenemos personajes como Piñera, que presenta el proyecto de ley para luego usar a Colo-Colo como trampolín político, y tenemos a un personaje como Juan Carlos Saffi, que llega a rematar los muebles de Colo-Colo para luego beneficiarse de la ley siendo director de un equipo como Ñublense. Pero perdona, voy a meter un poquito sobre el tema, lo último que acaba de decir Richard, que me parece súper interesante. Efectivamente, Juan Carlos Saffi fue el primer síndico que tuvo, ¿cierto?, que llamó a la quiebra a Colo-Colo, pero previo a la quiebra, obviamente que habían acreedores, ¿cierto?, que en el fondo un poco pidieron esta quiebra, y eso son lo importante, darlo a conocer, o quienes fueron los primeros acreedores que pidieron la quiebra, porque no era tan digamos, tan abultada como para poder llamar a una quiebra, ¿cierto?, en circunstancias que Colo-Colo perfectamente podría haber sobrevivido o subsistido, ¿cierto?, con sus hinchas o con los que estaban en ese momento manejando. Le pasó lo mismo con Unión Española. En Unión Española no era un déficit tan tremendo, tan grande, como para poder, ¿cierto?, en el fondo, me acuerdo del presidente cuando renunció Jesús Goya, lo tomó en ese entonces Jesús Margolle, y Jesús Margolle tuvo un par de meses a cargo de la Unión Española, y luego se lo entregó a Salvador Calera, quien llamó a quiebra a la Unión Española en ese entonces, en circunstancias que en el directorio de Goya hayan pasado años y años con el mismo déficit, y jamás pudo él llamar a quiebra de una institución tan querida, tan señera como la Unión Española. En este caso con Colo-Colo pasó algo parecido. No sé si se acuerdan también de Llamarme, que era el otro síndico que estuvo a cargo de no sé si fue que en el momento no tengo mucho y muy claro si fue con la U o también Colo-Colo a continuación de Colo-Colo. Entonces, estas personas se confabularon de cierta forma, ¿cierto?, como para enriquecerse, digamos, sacarle provecho a todo este tipo de la sociedad anónima deportiva.
en el caso por ejemplo, de la Universidad Católica, que es diferente absolutamente, porque ellos crearon una corporación. Toda esta ley está llamada a crear corporaciones y fundaciones, ¿cierto? Respecto de cómo van a actuar en el futuro con sus acciones, pero involucrando siempre a los hinchas, cosa que jamás han involucrado. Ahora, me queda una tremenda duda, Vladimir y Richard, si los hinchas hubiesen sido capaces en este momento de haber llevado a los niveles que tenía el fútbol hoy día como competitivo, con la forma que está, ¿cierto? De la forma romántica que lo estábamos haciendo antes. Acuérdate, con tallarinata, con bingo, con todas esas cosas que hoy día, sinceramente, me atrevería a decir que no se podría haber logrado. Pero sí, con buenos auspiciadores, a lo mejor Colo-Colo podría perfectamente no tener necesidad de estar pasando la zozobra, ¿cierto? Que está pasando hoy día o que ha pasado con sus... con su estadio, ¿cierto? Con su nombre, con la institución, para que la manejen otros personeros, caso de Vial, caso de Moza, caso de todos los que han pasado por las líderes de Colo-Colo. Así que no sé si se han enriquecido o no, pero yo creo que el hecho, a lo mejor, que le da estatus, porque eso yo creo que es lo que buscan. Lo mismo es Heller. ¿Qué necesidad tenía Heller de ser el presidente o el accionista mayoritario de la Universidad de Chile? Nada. Pero sí le dio un estatus preferencial dentro del ámbito político, social, llámale como quiera. Entonces yo creo que eso es lo que buscan estos señores, ¿cierto? Antes de enriquecerse, porque no... En mi opinión, creo que no. Lo que pasa, Alejandro, es que yo creo que después del poder económico, claramente ellos están buscando otro tipo de poder. Lo que significa, yo pienso, mediáticamente, el estar en un directorio de un club tan popular como Colo-Colo. Yo siento que fue la jugada maestra que hizo Piñera para sus pretensiones finales de llegar a ser presidente de la República. Claro. Una de las cosas que también a mí me gustaría aportar respecto a lo que tú dices es que se habla que la quiebra de Colo-Colo, ahí que Richard me ratifique o no, se estaban hablando de cerca de 30 millones de dólares. Y el patrimonio de Colo-Colo era ampliamente superior a esos 30 millones de dólares. O sea, si Colo-Colo vendía todo su activo, ¿cierto?, de más podía sobrepasar el pasivo, y que ese digamos, es un ejercicio fundamental en contabilidad y en los balances, digamos. O sea, claramente el tiempo demostró que aquí había algo más. Yo también quería hacer también una referencia de lo que habla el libro, que Sebastián Piñera en los 90, cuando era senador, una de las razones por las cuales dice que los clubes tienen que ser sociedad anónima era porque estos tenían una falta de orden y una precariedad en la organización. Ahora, lo que yo reflexiono al día de hoy, ¿eso ha cambiado? O sea, yo creo que los clubes con la sociedad anónima siguen siendo desordenados, siguen siendo precarios en la organización, ¿cierto? Y hay una cosa súper importante, que se perdió la esencia por la cual fueron creados estos clubes sociales y deportivos, ¿cierto? Que era el fomento del desarrollo y de la práctica del deporte, mejorando lo físico, lo cultural y lo moral, que más o menos eso era lo que los fundadores, digamos, dejaban en las misiones de estas organizaciones. Por lo tanto, esa es la pregunta que yo le haría a Richard. Bajo tu perspectiva, ¿tú crees que efectivamente se corrigió esto por lo cual fueron creados, por la razón por la cual fueron creados, la falta de orden y la precariedad en la organización? Me parecen súper interesantes sus comentarios de Vladi, de Alejandro también, ¿no es cierto? Que lo que me parece interesante de lo que dice Alejandro también es que siento que hay una perspectiva que es correcta, de que claramente habían problemas, ¿sí? No eran inventos aquello de que no tenían agua caliente para ducharse, ¿no es cierto? Que los jugadores llegaban a fin de mes de repente sin poder cobrar sus sueldos, o que aquí en el intento por volver a alcanzar la gloria de los años 90, se incurrió en cuestiones tremendamente irresponsables, como tener equipos multimillonarios. Recién leía Ivo Basay ganando 20 millones, Rosenthal 15 en la época, mientras no había agua caliente para las duchas. Entonces sí había una irresponsabilidad que por supuesto sirvió como plataforma para establecer todo aquel relato que yo les comentaba, de que ahora vienen los virtuosos, los empresarios buenos que saben hacer... Van a salvar. Fondo. Y para responder lo que dice Vladi sobre
qué tanto se arregló la cosa, voy a recurrir a la respuesta del gran profesor académico Eduardo Santa Cruz, ¿no es cierto? Sociólogo, periodista, quien tuve el privilegio de tenerlo como profesor en la universidad, y esa es una de las mejores entrevistas del libro porque hace todo un repaso histórico, cultural, lo que significa el fútbol como fenómeno de masas, etc. Y acá le preguntamos, ¿y están haciendo bien el negocio ahora? Y él dice, no están haciendo bien el negocio, porque si hicieran bien el negocio, trabajarían como la minería, que trabaja para empezar a ganar plata en 15 años más, a largo plazo. Las mineras se demoran 4 años en parar un yacimiento. En el fútbol tienes un conjunto de mercanchifles, porque eso es lo que son, que quieren llenarse el bolsillo lo antes posible. Podrían decir, trabajemos a largo plazo, fortalezcamos los clubes, hagamos políticas deportivas, y te aseguro que van a ganar más plata después. En conclusión, ¿la privatización está influenciada por el mercado, pero también por el mundo político?, le preguntábamos. Sí, claro, pero político no en el sentido partidista, sino en el sentido de un modelo. Por eso es transversal a los partidos. No es que sea solo el gobierno de Piñera, en la concertación también. Es político en el sentido más amplio de la palabra político. Es porque el fútbol tiene esa capacidad, aunque yo creo que Chile no es un país muy futbolizado. Bueno, y acá refuerzo aquella idea de que era la onda, años 90, primeros años 2000, era la onda privatizadora. El gobierno de Lagos fue un gobierno tremendamente privatizador, el gobierno de Frey también. La onda era el Chile neoliberal que de esa manera iba a llegar al desarrollo. Ya supimos, ¿no es cierto?, con el estallido social que no fue la manera para llegar al desarrollo, pero claro, me parece súper interesante leer esa respuesta para decir que aquí se trató de una etapa de Chile en que las pensiones tenían que ser privadas, en que la educación tenía que ser privada, en que la luz, el agua, todo tenía que ser privado, y en esa onda el fútbol también tenía que ser privado. Y por ello digo que yo no digo, y aquí nuevamente tomo lo que decía Alejandro, que el fútbol no se deba modernizar. Todas las áreas probablemente requieren nuevas leyes, actualizaciones. Freddy recordaba lo que pasa en Alemania, por ejemplo, en donde hay sistemas mixtos, pero lo que se hizo en Chile fue dejar a los hinchas como meros consumidores, y yo creo que ahí está el problema fundamental. Y ahora, respondiendo, y con esto cierro esta intervención, respondiendo a lo que decía Freddy, Vladimir, respecto a quién pidió la quiebra de Colo-Colo, claro, efectivamente, Colo-Colo se podía salvar, ¿sí? Colo-Colo vendiendo jugadores incluso se podía salvar, vendiendo su casona, vendiendo las tantas cosas que tenía Colo-Colo, ¿no es cierto?, se podía salvar. Sin embargo, hubo toda una orquestación que no se lo permitió, el sistema de impuestos internos metido, y acá responde Peter Dragisevich en la página 63, ¿quién le pidió la quiebra a Colo-Colo? La agencia chilena de leasing, dirigida por un personaje simplemente nefasto llamado Patricio Millas. Él era un prestamista y pidió la quiebra de Colo-Colo por 52 millones de pesos. En el fondo eran 4 que yo dije que no iba a pagar porque había puesto mucha plata de mi bolsillo, y ahí la pide por 52. La petición de quiebra fue otorgada en perjuicio de una corporación de derecho privado sin fines de lucro por primera vez en la historia de Chile. Las corporaciones sin fines de lucro pueden disolverse, pero no quebrar porque no tienen dueño. Bueno, esa respuesta sirve un poco para ilustrar que la quiebra de Colo-Colo era evitable en el fondo, pero finalmente se produce porque se conjugan una serie de factores múltiples en el sentido de generar un quiebre, ¿no es cierto?, de generar un hito que luego dio paso, ¿no es cierto?, después quebró la Universidad de Chile y se generó, digamos, toda el escenario para propiciar el nuevo sistema. Mira, convengamos que
conforme iban pasando los años o el tiempo, ¿cierto? Primero Perdón. Colo-Colo, perdón. Alejandro, disculpa, es que yo estaba muteado y yo estaba hablando. Es que discúlpenme un poquito ahí a los auditores porque algo pasó con el tema técnico y me fui unos minutos. Pero es que yo quería mencionar una cosita antes de después ir con Alejandro. Estamos en el Facebook Live de Actividad Deportiva, estamos tocando este tema muy interesante. Estamos con Alejandro Sacur, don Vladimir Araya, nuestro director, y Richard Sandoval, periodista y escritor del libro Colo-Colo ya no es de Chile. Estamos en el Facebook Live de Actividad Deportiva y en la web a través de audio y la app también a través de audio. Pero hay dos cositas que yo no quiero dejar pasar, porque se habla de estas sociedades anónimas que al parecer que lo único que han hecho es hacerle mal al fútbol profesional chileno, pero que hay personajes que se han llenado de dinero. Uno ve, decía Richard, el ejemplo de la U es clarísimo. Lo que pasó el 2006 lo conozco muy de cerca, lo que pasó con la U. Ese año 2006 incluso estaba el Matador Sala, una U que venía prácticamente a los tumbos económicamente, decía, se bañaban con agua helada, ahí en el Caracol Azul, estamos reporteando en ese tiempo, y claro, pero en tema deportivo, al final le hizo tan bien a la U que llegó a la final que la juega con Colo-Colo. Unas cositas un poco a propósito de eso. Pero yo veo el ejemplo, que es un ejemplo como externo, un ejemplo que no está, como que uno dice, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Católica? La Católica no lo ha hecho. La Católica es una institución en su historia, que también es sociedad anónima, hoy, pero que en su historia ha sido un ejemplo para muchos. Entonces, claro, ahí uno se pregunta, ordenada, entonces ahí uno se pregunta, ¿serán tan malas las sociedades anónimas? Es lo que decía Richard. Necesitamos gente que sea capaz de manejar. Yo insisto, pueden haber sociedades anónimas. Si al final las sociedades anónimas las tenemos en todo Chile, porque en este sistema capitalista que tenemos, o sea, de una u otra manera la gente necesita tener dinero, pero otros quieren hacerse millonarios, convengámoslo. Pero ahí uno hace la pregunta, como sociedad anónima, este sistema mixto, ¿por qué no podría funcionar? Porque están estos personajes que lo único que han hecho ha sido lucrar. ¿Ah? Y de una u otra manera ha pasado con equipos, por ejemplo, que tienen tanta historia como Cobreloa, que lo han vuelto a llevar a la quiebra. Entonces, ahí está la disyuntiva, Alejandro. Ahí está la disyuntiva. En Chile pasa esto, pero uno mira hacia afuera, pero ¿por qué lo hacen tan bien? Pero mira, yo insisto en lo que conversábamos antes con Vladimir, en una cuestión de, por ejemplo, de buscar, la imagen, estar presente en la sociedad de alguna forma, que los lleve, ¿cierto?, a priorizar sus inquietudes políticas, lo que sea, para sustentar el poder, primero. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenía Moza, ¿cierto?, de hacerse lucrar o hacerse más rico con lo que ya tenía? ¿Qué necesidad tenía Heller de hacer lo mismo? Pero el cambio de la Universidad Católica es un club ordenado, no vamos a ponerlo como ejemplo, pero es el más ordenado en cuanto a llevar esta mixtura, ¿cierto?, de gente notable, gente buena, gente que no necesita, ¿cierto?, estar permanentemente en la televisión, ¿cierto?, en la mira de otros como los otros personajes. Entonces, caemos en ese tipo de ambigüedades, de ambiciones también que tiene cada uno de los personajes. Por ejemplo, yo estaba comentando que en 2005, ¿cierto?, cuando se fue promulgada esta ley, fueron cayendo después en quiebra Colo-Colo, la Universidad de Chile, Cobreloa, Palestino y Unión Española, que pidieron la quiebra por un insignificante. Hay equipos que pidieron la quiebra por 150 millones o 42 millones, no sé cuánto que costaba. Entonces, eso le hace mal al fútbol porque buscan, en ese sentido, hay gente que llegó de otras latitudes, de otros lados, a hacerse cargo y hacerse dueño de equipos. Por ejemplo, caso San Felipe, Rangers de Talca, Unión Calera, que no costaban absolutamente nada hacerse dueño. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón, Freddy, de decir, bueno, ¿qué nos llevó a esto? ¿Por qué hacemos la comparación con Europa, que funcionan tan bien las sociedades anónimas deportivas? El caso de Barcelona, el caso del Bayern, que tienen 200.000 abonados, que perfectamente ellos pueden darse vuelta, ¿cierto?, económicamente con los jugadores, solamente con los abonados. No es necesario que estén, ¿cierto?, enviando las acciones normalmente a la bolsa de valores para transarlas. No necesitan eso. Es un tema cultural.
Es un tema Eso- de cultura. No, Está es un bien, tema está cultural, bien, si no es otra cosa. es un tema cultural. Pero ¿por qué te digo acá? Yo te digo, insisto, es la ambición en la que está rompiendo el saco acá, ¿cierto? Porque muchos quieren el poder, un poder que a lo mejor el ser, qué sé yo, presidente de un club, el ser dueño de un club, le va a dar un poder un rato, ¿me entiendes? Mientras dure qué sé yo, la capacidad deportiva de la institución, pero el resto, absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo que le estamos haciendo mal al fútbol, le estamos haciendo mal esto a la sociedad anónima, no están regulándose como debieran regularse. Decía, por ejemplo, una parte en el artículo 7 de la ley de modificaciones de la ley de la sociedad deportiva, en el artículo 7, ninguna organización deportiva profesional podrá participar con más de un equipo de igual categoría en una competición deportiva de su misma asociación. ¿Qué significa eso? Que hay dueños, ¿cierto?, que tienen más de una institución, que tienen más de un club. Entonces, ya estamos cayendo en cosas anormales, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que debe administrar la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de lo que está pasando para poder controlar de alguna forma. Hay unos personajes por ahí que tienen participación en un equipo de primera A y en un equipo de primera B. Hoy. Hay varios personajes. Pero antes, que no me quiero perder esta idea, Vladimir, porque me quiero quedar contigo. Porque mira, Azul llegó a gobernar la U. La compró, me acuerdo que yo seguí esa historia, con un poco más de 8.000 y tantos millones, compró Euroamérica, entre otros asociados, compraron los derechos de esta Universidad de Chile, que después pasó a llamarse... Millones de acciones, ¿eh? Millones, Azul. Pero está la universidad de por medio, entonces la universidad ahí le puso el párale, porque para clarificar, y porque incluso hoy, a propósito de estos nuevos dueños de la Universidad de Chile, que aún no se sabe quiénes son, que es lo más irrisorio, lo decía Pablo Milat hace pocos días atrás en el canal del fútbol, que esto tiene que cambiar también en la ley, como decías tú, Alejandro, porque no puede ser que no haya un nombre. Nadie sabe cuáles son los dueños de la Universidad de Chile hoy. Antes lo sabíamos, era Heller. Dicen que una corporación judía, ¿eh? Sí. Claro, ahora entonces que es una corporación judía por administradores judíos que son varios nombres. Digamos, lo que es son varios nombres. Entonces, yo creo, ¿con qué se juega acá? Con los sentimientos, con el tema del corazón, el escudo, la camiseta, lo que defiende, por ejemplo, los hinchas de la U, que lo ilusionaron tanto, esta sociedad anónima que se llama Azul, que el 2011 saliendo campeón de la Copa Sudamericana, Eduardo Vargas siendo el mayor valor que tienen, lo venden en $13 millones al Napoli de Italia. Se suponía que ese dinero, entre otros, era para el estadio, que aún no es, y que aún no va a ser. Esa fue una promesa. Esas promesas, Alejandro, Vladimir, Richard, de Carlos Heller, perdón, esa fue una promesa de Carlos Heller cuando, claro, para hacerse de la Universidad de Chile, del directorio de la presidencia de la Universidad de Chile, comprando la mayoría de acciones que pudieran en el fondo un poco creer en él, ¿cierto? Eso es lo que insisto. ¿Por qué? Si a Carlos Heller, que era se juega del club hípico, de tantas inversiones grandes, no tenía necesidad de estar haciendo eso, y sin embargo jugó con los sentimientos de los hinchas en prometer, porque les prometió. Se juega con los sentimientos, con la ilusión, Vladimir, se juega con muchas cosas de la gente, y eso es lo que uno no puede dejar pasar. Freddy, lo interesante de esto es que tu introducción que hiciste para hacer la pregunta, la contestaste después con una aseveración inmediatamente. O sea, el problema que nosotros tenemos acá es de cultura deportiva. Y yo creo que ese es el trasfondo de esto, porque vamos a seguir mirando al fútbol como un show business o lo vamos a seguir mirando como un deporte. Yo creo que esa es la gran disyuntiva. Ahora, volviendo atrás de la conversación que teníamos, la pregunta que yo me hago es efectivamente creer que concesionar los clubes era la única solución. Yo eso, digamos, hasta el momento todavía no lo creí cuando comenzaron, ni me lo creo ahora. O sea, yo creo que ustedes mencionan mucho Europa, pero los europeos, gran parte de los clubes que no son sociedad anónima, no lo son porque se establecieron
como que estos clubes eran patrimonio social, cultural y deportivo de los países. Por lo tanto, tuvieron una protección especial que les impedía ser sociedades anónimas, ¿cierto? Pero eso tiene que ver también en la mirada que nosotros como sociedad le estamos dando al deporte, porque vamos a mirar el deporte como una herramienta de desarrollo para el ser humano, o vamos a mirar el deporte como un show business, porque lo que está ocurriendo ahora con los clubes es que ya no les interesan los socios. Una de las cosas que mencionaba el libro cuando Richard y Dante lo escribieron, era que en ese momento Colo-Colo tenía, al momento de escribir el libro, 200 socios, ¿cierto? Después de haber sido uno de los clubes deportivos con la mayor afición o socios inscritos, y llegaba a tener 200 socios. ¿Por qué? Porque ya el interés no era los socios, el interés, tal como se decía aquí, ya son los abonados al canal del fútbol. Lo que está ocurriendo ahora con Messi. Estaba escuchando cuánto estaba ganando Messi, cuántos millones ganaba por hora, ¿cierto? Y cuántos miles de pesos ganaba por segundo. Y también donde nos decían que su camiseta, el merchandising que estaban haciendo, su camiseta ya estaba comprada como para 3 meses, ¿cierto? La tenían reservada con una venta previa a 140 euros cada camiseta. Entonces, yo creo que ese es el tema, que Chile es una sociedad que no existe, digamos, aquí la conciencia de qué significa el deporte para las personas, porque, por ejemplo, una de las cosas... Pero todos no tienen a Messi, entonces Messi es uno solo. Claro. Fíjate, con lo que han vendido ya de camiseta de Messi, ya Messi está pagado. Ya Messi está pagado. Bueno, pero el fútbol acá en Chile, con lo que se financia, eso con los abonados de la televisión. Ya, porque claro, también lo que se explicaba ahí, entre tener 40.000 personas en un estadio y todo lo que significan los gastos, ¿cierto? Ahora entrada, no sé, de 2.000 pesos, lo que decían, es mejor tengo 20.000, les cobro 4.000 y así ahorro en guardia o sea, ya la cosa se convierte solamente en un negocio. Ahora, por un tema de pandemia, Vladi, Richard, Alejandro, que me quiero quedar contigo, Richard, porque por un tema de pandemia es una cosa irrisoria, porque al final es un poco jocoso y da risa, porque después de la pandemia, la institución, voy a poner este ejemplo, en la Universidad de Chile, como diciendo, bueno, tanto tiempo los hinchas no han podido ir al estadio, les vamos a regalar las entradas, porque fueron fieles con nosotros. Bueno, pero a eso voy. El hincha es fiel, el hincha quiere su escudo, su camiseta, el hincha quería volver al estadio, ¿cachai? Entonces, ¿cómo no le vaya a darle un premio? O sea, ya a esos 3.000 ayer que estuvieron en Rancagua, que más encima tuvieron que pegarse el pique a Rancagua para jugar en el Estadio del Teniente, porque los hinchas de la U, no lo quiero llevar a broma, pero no tienen estadio. ¿Te fijáis? O sea, la U no tiene estadio, ha pasado un siglo casi, y ya han pasado generaciones, y estas generaciones también, no sé si alguna vez van a ver su estadio, qué sé yo, en alguna comuna de la región metropolitana. Entonces, Freddy, te tengo una mala noticia, disculpa, pero el voleibol no tiene estadio, el tenis de mesa no tiene cancha para jugar, o sea, pero, todos los deportes en Chile, cuando nos nos dicen ¿qué tenemos que hacer para mejorar el deporte nacional? Oye, lo mínimo tener un lugar donde practicar, pues, estamos todos hacinados ahí en el centro de alto rendimiento, donde hay que matarse para conseguir una hora para poder usar la infraestructura. Sí, no, Vlad, sí, yo concuerdo con eso, sí, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo estoy hablando del tema del fútbol. Y no sé si déjame, sí, pero déjame terminar esta idea cortita, lo que me quiero ir con Richard. Lo que pasa es que ustedes decían, claro, ¿por qué miramos tanto a Europa? Porque uno ve al Real Madrid, uno ve al Atlético Madrid, que tienen filiales y que tienen otros deportes como el básquetbol. El Atlético de Bilbao es un claro ejemplo que a su hinchada también le da la opción de tener otros deportes. Entonces, claro, uno mira a Europa porque también el trabajo bueno que se hace, que no todo es malo, Richard, no todo es malo. ¿Ah? Sabemos que nos manejamos en un planeta que es neoliberal y que el capital es lo que funciona, ¿no? Sí. Pero Católica también tiene lo mismo, ¿qué? Me parece súper interesante lo que conversaban respecto al cómo las sociedades también asumen qué tipo de entendimiento quieren tener con el deporte, qué lugar ocupa el deporte. Y cuando se dan esas reflexiones es cuando se llega
a legislaciones como las que tienen países como Alemania o lo que hay en España, en donde el Real Madrid y el Barcelona se les dio otra categoría. No pueden ser ellos sociedades anónimas por el impacto social que tienen como instituciones. Eso es tremendamente valioso. Y también me acordaba de otro caso de lo que pasó en Argentina con Racing. No sé si se acordarán cuando tuvo Racing una aventura privatizadora que duró muy poquito. Hubo una especie de revolución de los hinchas y tuvieron que devolver el club a los hinchas, a los socios que nuevamente, a partir de su nueva estructura, Racing volvió a ser campeón 2 veces en la última década. Entonces tiene que ver con cómo nosotros entendemos lo que significa un club, la idea también de un club, incluso el concepto de club. Hoy en día, el trasfondo. La relación que tienen los clubes con sus hinchas, uno puede llegar a pensar que son un club, la vieja idea de club que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? De ir a sentarte a una sede social, conversar con tus socios, con tus hinchas. ¿Qué ganas? Volviendo al libro, lo que conversábamos con la agrupación Colo-Colo de Todos hace 10 años. ¿Qué gana un hincha al hacerse socio, por ejemplo? Si tú te haces socio de Colo-Colo, es más bien una cuestión simbólica. Tienen más beneficios siendo cliente de Claro, de Entel, de alguna marca que tenga alguna relación con la sociedad anónima que administra los clubes. Más afecto. Entonces, más afecto, claro, porque hoy en día los hinchas, claro, me parece tremendamente un gesto positivo, que se les regale entradas, qué sé yo, que se haga ya algo bonito, pero hoy en día el hincha, es probable que en 10 años, 15 años más, 20 años más, yo pensaba ayer viendo, por ejemplo, el otro día el partido de la Unión Española, ¿cuántos hinchas va a tener la Unión Española en el estadio en 10 años más, en 15 años más, cuando se vayan muriendo los viejos que tienen una identidad de ir al club? Si hoy día todos los cabros chicos prefieren, porque así lo propone el sistema, ser hinchas del PSG, ser hinchas del Arsenal, de cualquier otro club, ¿qué te motiva en el fondo a tener un vínculo con una institución? Y la legislación actual hace poco y nada para mantener un vínculo con socios. Por eso es mucho más interesante lo que ocurre con la Católica, que tiene otra forma de composición de su sociedad anónima, en donde la corporación y la propia universidad tiene una incidencia ultra directa en el manejo del club. Entonces, yo creo que la reflexión pasa por allí y quizás habría que pensar una reforma a la ley actual, al sistema actual, para crear nuevas condiciones que generen vínculos efectivos entre un hincha y su club, porque hoy en día para algunos clubes les sale incluso más caro abrir el estadio para que vaya gente, porque ellos se sostienen, los clubes, con la plata de la televisión, y yo pago, ¿cuántos son? 12 lucas el TNT, y tengo opción a ver todos los partidos de la liga. Entonces, ¿qué me motiva a ir al estadio? ¿Qué me motiva a ser hincha? Yo creo que hoy día no hay incentivos en esa dimensión, y eso puede ser un problema de aquí a 10, 15, 20 años. O sea, en ese fondo un poco podría llevar a la desaparición de algunas instituciones, sobre todo que no son rentables. Ahora, lo que dices tú, Richard, es bien cierto. En el fondo un poco uno busca, ¿cierto?, esa identidad, esa identificación, ¿cierto?, con los sectores, con los lugares, con las ciudades, con las comunas, un arraigo en el fondo que lo pueda hacer crecer o mantener en el tiempo. Decías, por ejemplo, hablaban ustedes de que las entradas que son liberadas, un regalo que se merece por la institución por ser fiel o por seguirlo. Resulta que hoy día la norma de sanidad entonces no está autorizando que puedan vender entradas a los hinchas, por lo tanto son todas, ¿cierto? Esta en el fondo unos obsequio.
tipo una bómbola, ¿cierto? Que en el fondo tipo bingo, que los primeros 50, los primeros 200 van a ir, después los otros 50, y así sucesivamente hasta que se autorice una venta de entrada. El único beneficiado con la venta de entrada y que está perdiendo, que no tiene, son los equipos de segunda división, ¿cierto? Y parte de primera vez, que en ellos se sustentan con los ingresos, ¿cierto? Por los ingresos por la entrada. Ahora, uno siempre hace estas comparaciones, digamos, las instituciones que son, que como decía un poco Freddy, con el Atlético Bilbao y otros que en el fondo no solamente tienen una rama de fútbol, sino tienen una diferente rama. Unión Española en su época también tuvo ciclismo, box, la U también, natación, la U también estuvo, me acuerdo. Y ahora el hockey, único que tiene hockey. Tenía básquetbol, ¿me entiendes? Entonces el día una Universidad Católica tiene atletismo, tiene básquetbol, tiene voleibol, playa, tiene todo. Entonces, ¿dónde podemos llegar? ¿Quién es eso? La fundación de una Universidad Católica en el fondo sustenta, ¿cierto? Bueno, subsidia de alguna forma a el cada club deportivo. El club deportivo a cada una de estas disciplinas. Entonces nosotros, Palestino, por ejemplo, y Unión Española, dejaron ir, por ejemplo, al fútbol femenino. A Vladimir le cuenta perfectamente, sabe, y está claro que dejaron ir el fútbol femenino. Solamente un mecenas de Santiago Moni, como el caso de, lo voy a nombrar, ¿cierto? Miguel Nasur, el que mantiene una estructura femenina en su club deportivo, buena, de buena línea, y profesional. Profesional a nivel internacional. Entonces, cuando lleguen mecenas que inviertan y no piensen en retirar, ¿cierto? En sacar beneficio o provecho de todo eso, vamos recién a crecer. Si ni siquiera, lo voy a decir ahora, ni siquiera los deportistas, las disciplinas, vale decir tenis, qué sé yo, atletismo, lucha, judo, tiro, todo eso que tuvimos una magra presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿cierto? Han sido capaces, por lo menos, han sido capaces porque no tienen los recursos, ¿cierto? Y si lo han tenido, no lo han aprovechado. Entonces, lugares de 30, 35, con 25. Entonces, tenemos que buscar, no solamente en la ley de sociedad anónima, volver a mejorarla, ¿cierto? A reestudiarla. Bueno, para eso están los convencionales ahora, para ver todos estos temas, a ver si en algún momento podemos, de alguna forma, llegar a esas modificaciones que tanto necesitamos como para poder reducir un poco el deporte. Ahora, ahí existen varios hinchas, por decirlo de alguna manera, que han reflotado las ideas. Bueno, primero, Colo-Colo, hay que hablar de Colo-Colo también como Club Social Deportivo Colo-Colo. Hay que hablar también de que hay gente que hoy es el presidente de Colo-Colo, como Valladares, que viene del Club Social Deportivo Colo-Colo. En la U también hay muchos hinchas que quieran reflotar la antigua Corfuch, que están tratando de reflotarla. Y el comodato de, por ejemplo, de la U, si no me equivoco, termina el año 2035, el comodato con esta sociedad anónima. Ahí uno se hace la... Disculpa, Freddy, pero es muy difícil que eso ocurra. Es muy difícil. No. O sea, yo no sé, porque pero imagínate tiene un tiempo de inspiración. Pero el club deportivo, ¿qué representa? Es un integrante que está en el directorio. ¿Qué representa? ¿Qué poder de negociación tiene? No, ¿Qué habría que hacer? Habría que tomar a los hinchas y meterlos ahí a una reunión de directorio y obligar al directorio a que decida otra cosa. Eso es muy difícil que ocurra. Por eso te digo yo que es importante lo que estamos hablando, de la legislación. Cómo las legislaciones te obligan a instalar modelos que después es muy difícil cambiar. Yo te voy a poner un ejemplo también de la ley del deporte, donde también está esa percepción de que solo la empresa privada es la que es capaz de realizar mega eventos y dejando afuera toda la experiencia que tienen las federaciones y todo lo más. Hoy día tú vas a hablar al IND y dice, oye, nos faltan recursos, y dice, pero imposible, nosotros somos el tercer país en Latinoamérica que más invierte en deporte. Claro, pero ¿cómo se invierte? ¿Cierto? ¿Cómo tienes una maratón donde compiten 20.000 personas, donde el 80% son sedentarios y quienes hacen la maratón es una empresa privada, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo hablaba de la cultura. Cuando te dicen, por ejemplo, a mí me cuesta un poquitito porque, por ejemplo, en la ley del deporte se estableció que los dirigentes para pertenecer a una federación deportiva nacional tenían que tener a lo menos 8 semestres de educación superior, lo que yo no encuentro fabuloso, pero yo lo digo, ¿y por qué no lo piensan, no lo dicen de otra manera? ¿Por qué no dicen vamos a hacer todo lo posible para que todos aquellos dirigentes que son los dirigentes efectivamente de clubes, los que han tenido toda la experiencia, tengan la capacidad
de prepararse y llegar, digamos, a estar bien preparado para dirigir una federación nacional. Pero lo que están haciendo es como diciendo, no, solo el que tiene preparación, solo una cierta élite es capaz de llevar esto a que funcione. Y una cosa que también es importante y que no se nos tiene que olvidar, que también estos empresarios, entre más preparación, más fácil es para ellos hacer chamullos, para no usar una palabra fea, digamos, ¿no? Yo ¿sabes lo que único, muy cortito, Alejandro, espérame, muy cortito, lo que quiero dejarlo, pero se la quiero dejar votando ahí al Richard, si que la agarra de chilena o de volea, pero porque yo sé que él también ve en la radio, también ve a mucha gente que está ligado a los nuevos constituyentes, y a los políticos especialmente, porque este mensajito va para ellos, ¿ah? Porque la clase política en este país poco y nada le importa el deporte, pues digámoslo, porque Vladimir lo acaba de decir, o sea, las leyes y ¿quién hace las leyes? ¿Ah? Las leyes se hacen allá en Valparaíso, pero vamos a tener una nueva constitución, Richard, Alejandro, Sí. Vladimir. Entonces yo creo que por ahí también, o sea, el tirón de oreja es para esta clase política, estos cabros jóvenes que están metidos ahí en el centro de Santiago, Y no tan creando una nueva y no tan joven, y bueno, y creando una nueva constitución. Yo creo que por ahí también pasa. La clase política tiene mucho que ver, porque no es solamente deporte de alto rendimiento, sino que es actividad física, es para que todo ser humano en su vida haga algo por sí solo, para él. ¿Te fijáis? Eso es. Perdón, Richard, tú que estás metido en esto, ¿cuántos deportistas son constituyentes? O sea, que fueron elegidos como constituyentes. Nómbrame Yo alguno. creo que Nómbrame alguno para poder responder. prácticamente ninguno. Yo no he visto alguien que se haya declarado como ese es el incluso problema. activista por el deporte. Es una causa que es prácticamente nula. Ese es el problema, aunque hay una Freddy. iniciativa que se ha levantado súper interesante de un amigo que es el director de deportes de la USACH, Marcelo Bernal, quien ha estado tratando de establecer un grupo de gente que se declare como constituyente por el deporte para que incluso sea tema, porque hasta ahora uno ve que no es tema el deporte. Y yo creo que todo lo que nosotros hemos estado conversando el día de hoy... Perdona, Richard. Y ahí está la respuesta para Vladimir. ¿Cómo vamos a cambiar esto si no hay nadie metido en ese que sepa que está involucrado en este cuento? Bueno, tenemos que ejercer la presión. Yo Bueno. aún tengo, escúchame, Freddy, yo aún tengo la esperanza de que en la convención constituyente esto cambie. O sea, tenemos que verlo de alguna manera. Yo fui muy crítico, no voy a decir solamente del programa de gobierno de mi sector, porque lo leí, pero en temas de deporte era copy-paste, incluso de algunos de algunas épocas anteriores donde estaban repitiendo como lo mismo, donde no había, por ejemplo, lo que decía yo, la responsabilidad social empresarial. Si las empresas nos están envenenando con grasas, ¿por qué no ponemos impuestos para que los cabros chicos puedan ejercer y eso es importante, que yo ahí tengo una diferencia con Freddy respecto de que yo no creo que tiene que ser actividad física, porque eso es lo que nos han estado, porque yo la actividad física la hago paseando al perro, y eso es lo que nosotros nos están diciendo permanentemente. Oye, se gasta en actividad física, sí, pero lo que tenemos que propiciar es el deporte, porque el deporte nos permite socializar, nos permite ponernos de acuerdo y nos permite cambiar la cultura. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y sería súper interesante investigarlo, es que en Chile uno de los grandes problemas que hay es que los clubes han desaparecido. ¿Ah? Y la causa fundamental por lo cual los clubes desaparecen es porque no se les han entregado las herramientas para poder obtener fondos para poder subsistir. Yo no sé, yo los invito, o si conocen a alguien que alguna vez haya presentado algún proyecto al IND, imagínense, hace poco yo ayudé a unos amigos a ir a una municipalidad a crear un club deportivo y resulta que en la municipalidad no tenían idea que si tú no apruebas un protocolo que está relacionado con el abuso y el maltrato en el deporte, no vas a poder recibir fondos a través del IND. Lo mismo que dice el Vladi, hay un tema súper importante que tiene que ver con que hoy día hay que pagar para hacer deporte, en lugar de que se propicien espacios en los que tú te incluyas como socio o pagando una cuota menor. Hoy día el deporte está absolutamente privatizado también. ¿Qué es lo que más se hacen, lo que más se juega en Chile? Fútbol, ¿no es cierto? En San Bernardo, comuna en donde vivimos con Vladimir,
el otro día otro amigo, Vladimir Bolton, quien fue candidato a alcalde, hizo una reflexión, una interpelación al alcalde, Christopher White, porque nosotros estamos preparándonos para jugar en una liga. Entonces fuimos a entrenar a una cancha en el sector de La Vara, en San Bernardo, que nos encontramos con que en su hora peak cobran 40 lucas por el arriendo de una cancha de futbolito. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Hoy día es un tremendo negocio las canchas de futbolito, y esto quiere decir que si yo quiero jugar una pichanga tengo que pagar 3, 4 lucas por jugar una pichanga. Oiga. Y esa es la alternativa deportiva que tengo en un espacio en donde, como dice el Vladi, ¿dónde está la posibilidad de, por ejemplo, practicar taekwondo, artes marciales, tenis de mesa? ¿Dónde están esos clubes? Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa, Richard? ¿Sabes lo que pasa? Es que vente a Ñuñoa. Aquí yo te invito y no te van a cobrar nada. Aquí en Ñuñoa. Voy cerquita. Mañana, de hecho, llevo a Paolo a una escuela de fútbol gratis. Con grandes jugadores. Mira, te los voy a nombrar. El Polo Vallejo, Mario Soto. Gratis. Y es un proyecto que ellos generaron aquí en el... Ahora, hay otro error que yo se los voy a decir. Alejandro, Richard, el gran error que cometió el señor Vladimir Araya, no haberse presentado como constituyente, porque él tiene toda una experiencia, no lo digo a broma, en serio. Yo siento que Vladimir Araya tenía que haberse presentado como constituyente, y te lo digo en serio, Vlad, por todo el aprecio que te tengo, porque tú tienes los conocimientos, tienes todo para haber sido un constituyendo y haber hecho un recorrido. Yo creo que hay un error ahí de la gente que te rodea, qué sé yo, y que te conoce, porque tú te manejas en el tema, en serio, te lo digo de verdad. Porque hay personas, y te insisto, a mí me molesta esta situación, porque los señores políticos, oye, todos estos personajes que están ahí a constituyente, de repente me da vergüenza las discusiones que tienen. Las discusiones, somos personas inteligentes, por favor, córtenla a discutir, avancemos en el futuro para nuestros niños, dejemos de discutir lesera, o sea, pensemos en el futuro. Freddy, bueno, lo que quiero decir es que cada uno aporta dentro de su... Yo creo que incluso este espacio que hemos creado también es un aporte real, porque estos temas no son los temas que se discuten permanentemente. Estamos permanentemente tratando de cooperar respecto a la visión del deporte, pero yo creo que no es una tarea que la tienen que hacer solamente los constituyentes. O sea, nosotros como simples ciudadanos somos los que tenemos que primero poner estos temas al tapete. O sea, ya no tenemos que creer esto de que para mejorar la salud necesitamos más hospitales, ni necesitamos más farmacias, ni más remedios. Lo que necesitamos es personas que no se enfermen. Y el deporte es una medida profiláctica que va en esa dirección. Por lo tanto, pero eso tenemos que creerlo nosotros primero para nosotros poder exigir. Si el tema que nosotros tengamos un 80% de sedentarios declarado por nosotros mismos en el censo, o sea, no es una casualidad. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es primero para ir cambiando entre nosotros, ¿cierto? Que nosotros tenemos que tener para después poder llegar a exigir. Y yo creo que eso es lo que aún nos falta a nosotros, que socialmente nos falta esa madurez para poder instalar este tema como un tema prioritario para poder exigirlo. Sí. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir el último Vladimir, pero tengo una tremenda duda respecto a eso, Vladimir. Por ejemplo, nosotros está bien, vamos a practicar todos los deportes a vivir por haber para evitar ser sedentario, ¿cierto? Pero al final de cuentas, uno siempre dice, ¿dónde vienen los recursos? El Estado debe proveer de todos los recursos para que en todas las comunas existan ciertos polideportivos, todo eso para que sea gratis el deporte, pero a nivel también competitivo, porque si no, ¿cuándo vamos a crecer? Por ejemplo, tú dices, ya hacen zumba, van a bailar 10 minutos, ¿cierto? Listo, dejé de ser sedentario. Pero eso no es practicar deporte, a lo mejor no, claro que no. Disciplina de baile, ¿sí? Pero hay otras. A no ser que se convierta en deporte olímpico la zumba. Claro. Pero hay otros deportes, por ejemplo, hay otros que puedes llegar, ¿cierto? Hay otras disciplinas en que sí, efectivamente, puedes llegar a competir, porque hoy día prácticamente nosotros cualquiera va a hacer deporte solamente para divertirse, para recrearse o para por lo menos bajar de peso. Les quiero dar otra mala noticia. Chuta, la carta olímpica, ¿cierto? Que es la que Pierre de Coubertin, que fue uno de los fundadores del olimpismo moderno, ¿sí? Declaró en esta carta, que es muy famosa, que
el deporte no está concebido para ganar medallas. El deporte es una herramienta de desarrollo para el ser humano, ¿cierto? Ahora, la principal contradicción es que incluso los mismos deportistas pueden llegar hasta poner en peligro su cuerpo para poder llegar a obtener metas. O sea, voy de nuevo. ¿Dónde está el problema? Si el problema no lo tiene el deporte, el problema es la concepción. Nosotros en este modelo, en esta sociedad que nosotros tenemos, entonces las competencias. Pero ¿por qué si el ser humano compite desde que nace? Si Sí, eso es inherente gracias a la competencia. Cuando tú pones 2 niños a competir, los niños se regulan solos. Gracias a eso tú los alejas de las drogas, porque sabes que si uno se echa un tabaco o si fuma, va a estar vienen exigencias. Bueno, pero por eso te digo, después lo que pasa es que el alto rendimiento, después de la práctica del deporte, en algún punto tú decides si te vas por el alto rendimiento o no. Pero la práctica del deporte, yo soy de la idea de que debe estar desde temprano en nuestros colegios, y el ser humano debe practicar el deporte hasta que termina su vida. Es que es una base no solo de sociedad, es una base que tiene que estar instaurada en el Estado. Da lo mismo el gobierno que esté, de Estado. Freddy, disculpa, no solo el Estado, insisto, si nuestra sociedad no está compuesta solo de Estado, también la empresa privada también tiene algo que decir, lo que hablábamos delante, los impuestos de responsabilidad social, los que venden grasas saturadas, los que venden alimentos saturados en azúcar, tienen que pagar impuestos. Tiene que ser controlado. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se hicieron, las veces que se han hecho Olimpiadas en Estados Unidos, qué infraestructura han utilizado? Las de las universidades privadas. Aquí hay una cantidad de universidades que tienen infraestructura, ¿cierto? Y que la dejan cerrada cuando los estudiantes, en vacaciones, en los horarios que no son hábiles. Y eso es gestión. O sea, no necesitas construir un gimnasio si el gimnasio ya está construido. Gestión. Nuestras autoridades tienen que ser... Es un problema de Estado. ¿Sabes por qué? Es un problema de Estado y de sociedad. Yo creo que es un conjunto. No. Pero por eso. Cuando yo voy a autorizar, voy a darle la licencia para que se convierta en una universidad, le exijo. Claro. Tener un campo deportivo, ¿cierto? Durante enero, febrero, a la comunidad, ¿me entendí? Para las competencias, o sea, no lo puede cerrar. Entonces, bajo esas condiciones, por ley, tiene que cumplir. Entonces, ¿es un problema de Estado? Claro que es un problema de Estado. A los mismos, a las instituciones, en este caso a las sociedades anónimas deportivas, usted tiene que tener cierta cantidad de tiempo para que la gente de la comuna, que sea, ¿cierto?, pueda disfrutar o pueda hacer, qué sé yo, el deporte que les corresponde o que el deporte que usted en el fondo un poco aplicó en ese estadio. Eso es problema de Estado, porque son exigencias. El Estado tiene que regular. Dentro de la ley. Pero el Estado tiene que regular. Estoy de acuerdo en que el Estado tiene que regular. Pero los actores son múltiples. Pero lo que se va a desarrollar estos próximos años, que va a ser la carta fundamental de cada país. Y ahí es donde tiene que estar esto. Porque, insisto, Vladi, no solamente un problema de las empresas privadas, de las universidades privadas, que yo concuerdo, pero es un problema de Estado y de sociedad en general, de convergencia. Por ahí va, o sea, instaurar en una carta magna, ¿sabes qué? Esto es fundamental para la sociedad, para el país, para el futuro, para los niños que vienen en estos centennials, Richard, que están naciendo ahora. Así lo pienso yo. Sí, Richard, me quedo contigo en estos últimos minutos, porque ha sido un tema muy interesante no me he pasado el tiempo, pero no importa. A modo de conclusión de todo lo que hemos hablado, yo creo que todo a lo que nos hemos referido, esta sana, importante discusión que hemos planteado, tiene directa relación con lo que se está discutiendo hoy a nivel país en una plataforma como es la Convención Constitucional. La Convención Constitucional está diseñando la manera, las formas del nuevo Chile que va a comenzar a caminar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de los tipos de clubes, los tipos de sociedad anónima, estamos hablando también de una forma social, humana de entender la actividad deportiva profesional, de entender lo que es el fútbol para nosotros como una actividad social también. Por lo tanto, yo coincido muchísimo en que debiese desde diferentes espacios ciudadanos como este, comenzar a interpelar a las constituyentes para que el tema del deporte sea un tema tratado, un tema discutido y un tema que finalmente quede en una nueva carta magna que
indica al Estado qué tiene que hacer con el deporte, cómo hacerse cargo del deporte en una sociedad como la chilena, que lidera los rankings mundiales de obesidad, niños ya desde cuarto básico, en donde más de la mitad tiene sobrepeso. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nivel educacional? El otro día leía una reflexión respecto al por qué Cuba, siendo un país pobre, pequeño, logra lo que logra a nivel olímpico. O sea, desde niños todo el mundo practica boxeo, en el colegio todos tienen que elegir un deporte que van a practicar, siendo un país tremendamente pobre como Cuba. Entonces Chile, que no es un país pobre, ¿qué va a hacer para comenzar a fomentar también el deporte y también, bueno, todo eso después tiene repercusiones como éxitos en citas olímpicas, qué sé yo, pero lo primero es entender lo que queremos que el deporte signifique para nosotros como sociedad, y esa es una discusión que se tiene que dar a alto nivel, y para que se llegue a dar, tienen que darse estos espacios, coordinaciones, que interpelen, y yo creo que ese es el camino, y por eso valoro también este programa que hoy día hemos tenido. Gracias, Richard. Muy amable. Ahora, a propósito de esa interpelación, ya me voy contigo, Alejandro. Me diste una buena idea, porque me lo voy a proponer y se lo voy a proponer a nuestro director, Vladimir Araya. Me voy a parar afuera de la Asamblea de la Convención Constituyente a comprometer a algunos constituyentes a conversar este tema y que lo pongan en agenda, porque está bueno ya, porque no podemos seguir sécula seculorum hablando el tema y que no haya en algún momento de concretizar ideas. Para toda la sociedad. Aquí hay 3 personas que perfectamente, 4 contigo, que perfectamente podrían, más 2 o 3 constituyentes, que podríamos establecer, ¿cierto?, una reunión o, qué sé yo, una conversación. Vamos a hacer un programa. Claro, para hacer un programa relacionado con este tema, porque si no hay nadie, por lo menos que prender esa velita para que en algún momento, ¿cierto?, esa llamita empiece a dar luz. Así que, oye, una cosa me quedo con lo que acaba de decir Richard Sandoval respecto, ¿cierto?, del tema de las inversiones, ¿cierto?, que es un problema de Estado. Ahora bien, yo creo que esas inversiones, porque Chile fue en el fondo un poco en Latinoamérica, acaso fue uno de los que mayor invirtió, de los países que mayor invirtió, ¿cierto?, en el deporte, sobre todo para ir a la Olimpiada. Entonces, y digamos las cosas por su nombre. O sea, para mí fracasó el deporte en la Olimpiada de Tokio. O sea, no puedo decir otra cosa si van a decir, oye, pero se iba a buscar experiencia, pero experiencia, hace 13 años que estamos buscando experiencia. Ahora, más inversión a lo mejor es necesaria, ¿me entendí? Pero a esas inversiones hay que exigir, ¿cierto? Para que por lo menos los rendimientos. Bueno, voy a ir no digo a pasear, porque muchos que se sacrificaron y efectivamente tuvieron otro tipo de problemas que se dieron envueltos, ¿cierto?, en malos resultados. Pero 56, 54 deportistas, ¿cierto?, que nada, por ejemplo, excluyo a los de nivel, por ejemplo, que se podrían ellos mismos pagar sus entrenamientos, lo que sea, como los del golf, o los del voleibol playa, etcétera. El resto, te digo yo, por ejemplo... A propósito... Yo se lo dije en un WhatsApp que nos comunicamos con Freddy cuando ustedes tuvieron un programa anterior, en el cual manifestaba, por ejemplo, que no estaba en absoluto de acuerdo con la inversión que hubo y con los resultados que tuvimos. Bueno, disculpa, Freddy, para ir al cierre. No me puedo quedar callado con lo que dijo Sakur, porque yo estoy en el mundo federativo, yo sé lo que significa, y una cosa que me gustaría dejar es que en el año 2019 nuestros deportistas eran héroes, después de haber ganado los Panamericanos de Lima 2019, con 54 medallas, ¿ya? Entonces, yo creo que no tenemos que ser tan lapidarios al pensar, porque toda esta discusión también lleva a lo que significa el alto rendimiento en nuestro país. O sea, Krystal Kodrich se tiene que ir a Argentina porque acá no hay piscina, ¿cierto? Nuestros deportistas, por ejemplo, en el caso de los tenimesistas, tienen que ir a jugar ligas a Alemania porque en Latinoamérica no existe nivel para poder tener competencia. O sea, el deportista no es una casualidad. El deportista tiene una formación que es periódica, y los resultados son en función de esa preparación. Y el deportista, Alejandro, el deportista no se hace a los 17 años.
El deportista, ¿sabes cuándo comienza? A los 5 años. Mira, Cuando tú lúdicamente le empiezas a enseñar el deporte, comienza. Pero ese trabajo en Chile no se hace, ¿sabes por qué? Porque a nosotros nos dicen como federación, los niños menores de 13 años no son rentables para el deporte, porque se cambian mucho de actividad. Hoy día están jugando fútbol, mañana están haciendo taekwondo, mañana están haciendo karate. Entonces, con esa mentalidad, es muy difícil llegar y después decir, oye, no, la culpa es de los... y es más, una cosa que es más importante, a los deportistas los empiezan a apoyar después de que obtienen un logro. O sea, a un deportista no le van a entregar recursos si no tiene una medalla. Pero mira, Claro. Si yo no estoy, pero escúchame antes para responderle un poquito a David. Mira, yo Estamos pasados en la hora, señor Sakur. Hace 13 años que no hemos obtenido absolutamente nada. Pero tú Fíjate sabes que cuántas medallas ha tenido Chile en la escúchame. historia olímpica. ¿Cuántas Pero- medallas tiene Chile en la historia olímpica? Pero tiene, la última de hace 13 Ya. en toda la historia olímpica. ¿Y sabes Pero mira- cuántas de oro? 2. O sea, Chile 2. no es un país que tenga tradición olímpica. Pero De escúchame, Masú entonces, y González. Para cerrar un poquito lo que acabas de decir tú. Por ejemplo, hablaste de los niños, ¿cierto? Con 5 años, 13 años, parte recién la preparación. Si nosotros hubiésemos preparado deportistas a los 13 años, con 13 años que han pasado sin obtener nada, fíjate que tendría 26. Y con 26 años, una persona, un chico, una chica, quien sea, está preparado para obtener logros y resultados. Son 13 años, o sea, a los 26 años perfectamente podría obtener resultados. Entonces, yo no estoy diciendo, a lo mejor hay una política errada, es errada, ¿cierto? No te estoy culpando a ti, ni mucho menos, yo sé que tú eres federativo. Al contrario, yo sé que el sacrificio del tenis de mesa es grande, Pero- ¿cierto? Y para conseguir logros tienes que ir al Oiga, pero Lo que yo te- pero lo que hay, yo- pero hay inversiones de por medio. escúchenme. Lo que yo te quiero escuchen, decir es que no, lo que yo te quiero decir es que no es magia. Dejan que no haya callado Freddy. Sí, No hay estamos de acuerdo. Oiga, Los logros no son No. generación espontánea. Tiene que haber un trabajo. nos queda harto año, Richard, para poder seguir en se volvió bueno el programa. Oiga, pero ¿sabes quién? Si aquí la culpa, ¿saben quién tiene la culpa? Si tiene que, usted ya lo sabe. Si son los políticos los que tienen la culpa, si estos gallos no les interesa el deporte. Somos nosotros, Sí. Freddy. Somos nosotros mismos. Sí, Que no sabemos exigir. sí, está bien, pero históricamente en nuestro país... En nuestro país a estos tipos no les interesa el deporte, digámoslo, hay que decirlo así en su cara. Yo voy a ir, y Richard, voy a ir ahí al centro de Santiago y los voy a encarar. Espero la Eso foto, voy a hacer. espero la Listo. foto de Freddy. Ya, ni un problema, te lo voy a mandar. Y voy a hacer un live en vivo, eso voy a hacer, con Vladimir Araya ahí manejando la cámara. Ya, pero bueno, oye, Richard Sandoval, quiero agradecerte tu gentileza para actividad deportiva. Mira, actividad deportiva. Para conversar este tema que fue muy interesante, muy agradable conversarlo y analizarlo de esta manera. Así que gentil de tu parte y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias Freddy, Vladi y Alejandro. Un placer haber conversado con ustedes. Chau. Chao. Don Alejandro Sakur, como siempre agradecido de sus conceptos. No, igual, ¿Ah? Encantado de estar con Richard en este tema bastante que nos dio a conocer, qué sé yo, respecto al tema del libro, ¿es cierto? Colo Colo ya no es de Chile, y muchas instituciones ya no son de Chile, son de los barrios como Independencia, como San Carlos, como otros lados, ¿cierto? Y Vladimir siempre en contacto, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros somos personas que amamos el deporte y buscamos, ¿cierto?, que en el fondo los resultados de una u otra forma se nos den. Hoy día no se nos han dado porque a lo mejor una mala política, a lo mejor no son los que tienen que estar ahí en el deporte para llevarnos, ¿cierto?, a los triunfos. Así que a lo mejor en esa parte estamos equivocados. Tenemos que cambiarla. Y para ti también, Freddy, un abrazo y gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué? Director Vladimir Araya Correa, nos reencontramos. Oye, Freddy, muchas gracias, Richard. Muy gentil de tu parte. Quiero también hacer un reconocimiento póstumo a mi amigo Dante. Si alguien de su familia escucha este programa, que se lo dedicamos completamente a él. Alejandro, muchas gracias por tu ímpetu. Es el mismo que tenemos nosotros, los que creemos que esta cosa tiene que cambiar. Y en eso estamos, contribuyendo con un granito de arena. Así que muchas gracias a nuestros auditores, Freddy, y también a ti, muchas gracias por este espacio.
porque agradecido de su presencia, como siempre, los días lunes teniendo los análisis profundos de muchas cosas interesantes ligadas al deporte, como es este programa Actividad Deportiva al Aire, a partir de las 21 horas. Y el miércoles vamos a estar ahí, el director, ahí lo vamos a sorprender, vamos a estar con Copa Chile. Director, le contamos, ya después le vamos a dar la pauta. A partir de las 16:30 horas vamos a estar con la semifinal de Colo-Colo Unión Española. Copa Chile, se vuelven a encontrar los albos con los rojos de Santa Laura. Buen partido, va a relatar el atleta del gol otra vez, Toño Rodríguez en los comentarios, Freddy Valenzuela Medio que te saluda, y esperemos que Colo-Colo autorice a Felipe Arancibia, que ahí lo veo en el Facebook Live, así que tranquilidad, Felipe, ya viene la acreditación, esperemos verte ahí en el Monumental, vamos a estar como Actividad Deportiva, así que gracias, muchachos. Que tengan buen descanso. Que tengan buen descanso. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Actividad Deportiva al Aire. Chao, chao. Nos despedimos después de una gran jornada deportiva, aquí en actividaddeportiva.cl, tu programa deportivo. Actividad Deportiva al Aire, bajo el auspicio de Comunicaciones S.p.A., servicio de avisos legales para difundir en distintos medios de comunicación, diario o radio. Participaron Félix Gatica, Francisco Muñoz, Francisca Campos, Pablo Vera, Tomás Meller, Eduardo Duarte, Felipe Arancibia, Fabián Navarro y Toño Rodríguez. Edición periodística Freddy Valenzuela Medo, bajo la dirección de Vladimir Araya Correa. Todo el fútbol y deporte del planeta lo escuchas aquí en Actividad Deportiva al Aire. Nos reencontramos en una próxima edición.